Pasemos ahora a la parte central de este culto, que es la proclamación de la palabra, para lo cual los invito que vayamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 28, y vamos a leer del capítulo 1, del versículo 1 al 14, Deuteronomio 28. Lo vamos a hacer como acostumbramos, alternadamente, y nos unimos en el versículo 14. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por caminos saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te beneficiará en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para que dé la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Vamos a responder a esta palabra entonando la alabanza siempre venciendo, siempre triunfando, que es el número 335. Nuevamente de la parte número 15, confianza y valor en pruebas y conflictos, compuesta por J.R. Sweeney, traducción por Vicente Mendoza.
recibamos el mensaje, el trabajo y el éxito que nos trae nuestro pastor Misael Custodio. Les invito, hermanos, a abrir nuevamente la Escritura en el mismo libro que hemos leído previamente, el libro de Moisés, Deuteronomio, pero ahora leeremos el capítulo 8, y de este capítulo leeremos los versículos 1 al 10. Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 10. De la misma manera que lo hicimos antes, lo haremos ahora con una lectura alternada. Dice la Escritura: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Amén. Bendito y soberano Señor, así como hemos cantado preciosos himnos, ensalzando tu nombre, recordando tus promesas, fortaleciéndonos, Señor, en tu palabra, llegamos, Señor, a este momento, y la palabra tuya que hemos leído, Señor, danos también claridad para explicarla y entendimiento, Señor, para recibirla, y que esta palabra en nuestras vidas lleve fruto a 60, 70 y al 100%. Para gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. Dios reunió a su pueblo, como lo leemos en este pasaje, preparándolo ya para la toma de la tierra prometida. Está llegando a su final el recorrido de 40 años por el desierto, y aquellos que eran pequeños cuando salieron de Egipto son ahora la generación que va a entrar a la tierra que sus padres no pudieron tomar a causa de su rebelión. Durante 40 años, como dice el texto, han vivido siendo alimentados o sustentados por la mano directa de Dios. Pero pronto van a entrar a la tierra que fluye leche y miel, como Dios le dijo a Abraham. Una tierra próspera, una tierra fructífera. Y esa tierra será suya, porque Dios se las prometió y se las entregará. En esta tierra, el pueblo de Dios ha de cumplir su propósito. Aquel mandamiento que hemos enfatizado en esta serie de predicaciones sobre el trabajo, aquellas palabras que Dios dijo a Adán:
La Escritura dice que Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Ahora Dios va a introducir a su pueblo y le va a entregar esa tierra con el mismo principio. El pueblo entrará, tomará posesión para cuidar y para labrar esa tierra que Dios desde sus padres había prometido que les daría. En este texto encontramos las promesas de Dios. El Señor promete fructificar la labor de su pueblo. El pueblo entrará para edificar ciudades, para cultivar la tierra y para ser una nación, en resumen. Para desarrollar en esa tierra sus talentos, para que en esa tierra, como lo hemos mencionado, que es entregada en sus manos, para que en esa tierra sea el mayordomo, el administrador de los bienes que Dios le da. En esa tierra, Israel ha de cumplir el mandato de crear también. Es una gran oportunidad para Israel de llegar a esta tierra y trabajar en ella. A lo largo de una serie de predicaciones, como lo hemos venido haciendo, hermanos, hemos hablado del trabajo desde la perspectiva bíblica. Y la cuestión es que no solamente tengamos información de las Escrituras sobre lo que dicen del trabajo, sino para que nosotros, en obediencia a la palabra de Dios, encaucemos nuestro trabajo para la gloria de Dios. Hemos enfatizado que toda actividad es espiritual, porque toda actividad es calificada por la relación que tenemos con Dios, tanto positiva como negativamente. Toda obra o se hace para la gloria de Dios, o se hace en rebeldía a Dios. Como cristianos somos llamados a trabajar, teniendo como principal propósito nuestro trabajo la gloria de Dios. Y en este punto hemos de hablar del éxito en el trabajo. ¿Acaso alguien no quiere ser exitoso? Seguro que no, porque lo opuesto del éxito es el fracaso. ¿Y quién quiere fracasar? Todos, desde pequeños, comenzamos a pensar en lo que vamos a hacer en el futuro. Y siempre pensamos en términos positivos, en que seremos exitosos. Voy a estudiar y seré médico y seré de los mejores médicos. Voy a trabajar y el trabajo voy a ser de los mejores. Como padres también pensamos en ser exitosos como padres y en todos los ámbitos de la vida. Las Escrituras, por supuesto que hablan también del éxito, pero no lo hacen en estos términos. Cuando la Escritura habla de lo que nosotros llamamos éxito, la Escritura habla de bendición, como lo hemos leído en los dos pasajes ya mencionados del libro de Deuteronomio. Pero debemos tener un enfoque entonces correcto de lo que es el éxito, porque vivimos en un tiempo y en un contexto donde vivimos obsesionados por esto, por el éxito. Y como añadidura vivimos en un tiempo donde la sociedad se caracteriza por el consumismo.
estamos enfocados en los bienes materiales como fines en sí mismos. Por supuesto que la Escritura, como hemos leído, habla de estos bienes, de estas bendiciones materiales. Primero, Dios les va a dar una tierra y Dios promete que va a bendecir a las familias, van a tener hijos, que los va a bendecir en el trabajo a labrar su tierra, que los va a bendecir en todas las tareas que desempeñen. Por supuesto que están dichas las bendiciones en términos de lograr bienes materiales, pero esos bienes materiales no son un fin en sí mismo. Hoy el mundo llama ser exitosos. Tenemos una imagen, nos da una imagen de lo que es ser exitoso. Y a veces como cristianos también estamos en esos términos pensando acerca de nuestra vida. Porque el éxito suele asociarse con la obtención solamente de bienes materiales. Los comerciales de televisión, por ejemplo, nos enseñan la imagen de ser exitosos. El que tiene un automóvil nuevo, el que viste a la última moda, el que come, desayuna o cena en los restaurantes famosos o de élite, el que viste con ciertas marcas que están de moda. Nos enseñan que esa es la imagen de alguien que es exitoso. Y a veces esa es la idea que nos fabricamos también. Y como padres, a veces esa es la imagen que le damos a nuestros hijos cuando nuestros hijos preguntan, ¿y por qué tengo que estudiar? A menudo la respuesta que obtienen de nosotros es, estudia para que te vaya bien en la vida, para que tengas un mejor trabajo, para que no seas como yo, pobre, para que tú sí tengas éxito en la vida. Entonces el estudio se vuelve solamente como un medio y por lo tanto el trabajo también solo como un medio para la obtención de los bienes materiales que todos anhelamos. Y tan es así que entonces, como en nuestro contexto, ¿por qué hay tantos productos piratas y se venden como pan caliente? Porque si no podemos comprar los originales, por lo menos queremos parecer. Porque si no fuera así, no tendrían éxito estos productos. Un hermano, incluso hace ya algunos años, un estudiante, me solía decir que como pastor deberíamos, para tener éxito, no usaba esa palabra, pero él decía, para tener impacto, dice pastor, debe tener cuidado de su vestimenta. Mire, en aquellos años, eso hace como 10, 15 años, decía pastor, mire, un traje en aquel tiempo de 7,000, 8,000 pesos, una camisa, unos zapatos, así dice. Él solía usar la frase, pa' que amarre, decía él, ¿no? Con eso impacta, con eso, como si eso lo volviera a uno exitoso, había que parecer exitoso. Porque también es cierto lo que dicen, que como te ven, te tratan. Tristemente así somos en muchas ocasiones los seres humanos. Tratamos a las personas como las vemos. Por eso también se suele aconsejar que nunca juzgues un libro por su portada, porque a menudo eso es lo que hacemos. Y caemos entonces en un estilo de vida vanidoso. La Escritura nos invita a poner las cosas en orden y a establecer las prioridades como deben ir.
Aquí la Escritura está mencionando al pueblo de Dios que pronto va a entrar a la tierra. Pronto va a tomar posesión de esa tierra y todo lo que eso significa. Van a vivir ahí. Para vivir necesitan hogares, casas. Necesitarán alimento, abrigo. En una palabra, les espera una gran época de trabajo. Porque todo eso implica trabajo. Pero el trabajo visto desde la perspectiva bíblica. Cuando vemos las Escrituras y leemos los pasajes que ya hemos leído, estos pasajes nos enseñan que en la vida del pueblo de Dios, el éxito significa la bendición de Dios sobre un pueblo que obedece al Señor. Sin duda, hermanos, todos queremos ser exitosos, como lo he mencionado, y queremos ser exitosos en todas las áreas de nuestra vida. Queremos ser padres exitosos, queremos ser estudiantes exitosos, profesionistas exitosos, empresarios exitosos, etc. Sobre todo, y en relación con el tema que hemos abordado, queremos ser exitosos en el ámbito laboral. Pero ¿qué es el éxito? El término proviene del latín, que literalmente significa salida o final o término. Esa palabra se usa así en inglés. Y por ende significa obtener un resultado feliz y también significa triunfo o victoria. Eso es lo que es el éxito. Lograr lo que se quiere. Alcanzar lo que esperamos alcanzar. Porque el que estudia tiene un objetivo y busca alcanzar ese objetivo, y cuando alcanza esa meta, ese objetivo, lo que esperaba, dice, he sido exitoso. También cuando desempeñamos nuestro trabajo, estamos pensando en algo. Trabajamos arduamente porque queremos comprar una casa para nuestra familia. Trabajamos arduamente para irnos de vacaciones los próximos días feriados, etc. Tenemos metas y fijamos el éxito en razón de las metas que nos trazamos y las alcanzamos. Nadie quiere sino esto, el éxito, alcanzar el objetivo, la meta trazada. Cuando leemos las Escrituras nos enseñan que no es malo querer estas cosas. El Señor mismo las promete. Las bendiciones de Dios para su pueblo están mencionadas no en formas espirituales, como se solía decir a los pobres durante la Edad Media, decirle, bueno, pues a ti te tocó ser el esclavo, pues aguántate, y ya cuando te mueras vas a ser bienaventurado porque te vas a ir al cielo. No. El Señor está diciendo a Israel, sé fiel y yo te voy a bendecir, y esas bendiciones las vas a ver, porque cuando abras tu alacena, vas a tener mosto, vas a tener trigo, vas a tener harina, vas a tener todo lo que necesitas para tu vida. Cuando siembres tu campo, vas a cosechar el fruto de la tierra. Es decir, nos enseña la dependencia de Dios. Entonces, lo malo no es querer estas cosas, sino el problema está en cómo intentamos obtenerlas. Porque puede ser que estas cosas se conviertan un fin en sí mismos.
Cuando estas cosas se convierten en un fin en sí mismos, podemos recurrir a la injusticia para obtenerlas. Como dice el Salmo 37, por ejemplo, y les invito a que vayamos a leer este pasaje. Cuando el hombre piadoso observa cómo prospera el impío. Y desde aquí tenemos algunas palabras que dicen versículos 1 y 2. Dios dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque ¿cuál será el fin? Como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Versículo 14. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos, a los de recto proceder. Es decir, cuando estos bienes se buscan en sí mismos, se usa el principio de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Y Dios dice: no. El fin de tales personas, lo dice el versículo 2, es que serán cortadas como la hierba. Versículos 21 y 22. El impío toma prestado y no paga. Conocemos personas que piden prestado y no pagan. Mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por eso el Señor le dice al salmista: no envidies a los impíos cuando prosperan, porque esa prosperidad es injusta. Así que no se convierten estos en el fin o los fines en sí mismos. El Señor le llama a todas estas cosas, como nos enseña Mateo, no el objetivo en sí mismo, sino el Señor Jesucristo le llama la añadidura. Porque Él dice: la prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Es decir, esta es la bendición de Dios. El libro de Deuteronomio y toda la Escritura pues siguen usando este lenguaje. Hablan siempre de la bendición de Dios. Pero para lograr la bendición de Dios, o lo que si queremos llamar el éxito, tenemos que seguir los principios que la misma Escritura nos da. Y en primer lugar, la Escritura nos dice que nuestra vida debe ser contextualizada por el pacto. Deuteronomio capítulo 28 y versículo 1. Dice el Señor: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. La existencia no solo del cristiano, sino de todo ser humano, es contextualizada por el pacto que Dios estableció desde el principio de nuestra historia. Lo leemos y lo hemos leído en Génesis capítulos 1 y 2. Nuestra existencia se da en el contexto de ese pacto. Dios hizo al hombre con el propósito de que viviera en esa relación de comunión con Él. Y es esa relación de comunión con Dios la cual es el fundamento de todo quehacer nuestro. Porque por eso fuimos nombrados los administradores de la creación de Dios. Por eso es que Dios nos tomó y nos puso en el huerto del Edén para que lo labráramos y lo guardásemos. Por eso Dios introdujo a su pueblo en Canaán para que lo labrara y lo guardase. Por eso es que Dios nos ha llamado a nosotros como su pueblo, no para quitarnos del mundo, sino para nombrarnos luz y sal de la tierra.
Así que el mandato de la creación sigue vigente para nosotros hoy. No es una cuestión del pasado. Debemos mirarnos a nosotros mismos, amados hermanos, como los administradores de esta creación. Y al desempeñar todas nuestras labores y principalmente el trabajo, lo hacemos desde ese enfoque de que estamos trabajando en la creación de Dios, en la tierra que es de Dios, la tierra que Dios nos ha dado para cuidarla y para labrarla. Eso es lo que estamos haciendo con nuestros trabajos. Es una tarea religiosa. Por eso, en palabras de Moisés, como leemos aquí, Dios está llamando al pueblo a no olvidar que constantemente el hombre vive coram Deo, es decir, vive delante del rostro de Dios. Por eso el cristiano, aun cuando pudiere robar, no lo hace. No porque no le faltan oportunidades, sino porque no debe. Porque ese es su llamado en Dios. Por eso es que el cristiano debe caracterizarse por hacer excelentes trabajos, no a medias, no justificándose en el ahí se va o al fin para quién es, sino lo está haciendo delante del rostro de Dios. Y por lo tanto debe ser perfecto, excelente. Siempre debemos recordar eso. Dice la frase de este versículo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, es tu Dios y tú eres su pueblo. Este es el fundamento de la vida de la nación de Israel. Este es el fundamento de la vida de la iglesia. Ciertamente se ha hecho muy famoso en los últimos años el evangelio de la prosperidad. Esos predicadores que constantemente están hablando que si vienes a Dios se acaban tus problemas y que si vienes a Dios y les das tu diezmo, entonces Dios te va a prosperar en tu empresa, que si vienes a Dios y te rindes a Dios vas a ser exitoso. Bueno, lo que están enseñando es a Dios como un medio para tus propios fines caprichosos. Y no faltan los testimonios de decir, yo le pedí a Dios un Ferrari y el Señor me dio un Ferrari, ¿no? Y yo le pedí a Dios que me diera vacaciones en Dubái y ya fui a Dubái. Y suelen ser ese tipo de testimonios. ¿Qué es lo que dice Santiago? Cuando oras, no oras bien, sino para tus propios deleites. Y Dios no está en principio para nuestros deleites. Hay quienes dicen, haz esta oración y esta oración es poderosa, milagrosa, portentosa. Apréndete este versículo y este versículo es poderoso. ¿Dónde dejamos a Dios? Estamos cayendo en la superstición, ¿no? Diciendo que este versículo o aquel o esta oración o aquella, ¿qué diferencia hay entre decirle, mira, te doy esta estampita y rézale a este santo 9 días seguidos y se va a cumplir lo que quieres? ¿No? Vivimos delante del rostro de Dios. Tú eres el pueblo de Jehová, que es tu Dios. Y esta pertenencia califica todo lo que vas a hacer, porque además Dios te va a introducir en la tierra que es de Jehová, y donde tú vas a vivir como el pueblo que eres de Jehová. En el Nuevo Testamento, como ya lo hemos mencionado, el Señor Jesucristo también dice que debemos dar prioridad en nuestra vida a la búsqueda del reino de Dios, que lo que quiere decir es vivir bajo el señorío del Señor, como hijos de Dios. Y por lo tanto, que busquemos la justicia del reino, es decir, hacer lo que es correcto, conformar nuestra vida a la ley de Dios. Y es entonces cuando dice, y todas las demás cosas vendrán por añadidura.
Porque cuánta gente no usa su trabajo, ese lugar que Dios le ha puesto, para robar. Los funcionarios públicos, ¿para qué quieren ese puesto político? Para servir a la gente. Lo que menos vemos es servir. Parece aquellos que dice la versión popular: Señor, no te ruego que me des, sino que me pongas donde hay. De lo demás me encargo yo. No, el Señor dice: busca primero el reino de Dios. ¿Cuán lejos está este principio escritural de aquello que muchas personas tienen como su principio de trabajo, principio de vida? El que no tranza, no avanza. Es decir, miras en tu vida el éxito, pero quieres llegar al éxito a través de las injusticias. ¿A qué sabe cuando alguien come su pan sabiendo que eso es fruto de la injusticia? De robarle a su trabajador, de robarle a su vecino, porque el comerciante le da a su vecino 1 kilo de 900 gramos, por ejemplo. Hay injusticia ahí. El cristiano debe hacer todo coram Deo, delante del rostro de Dios. A menudo, el hombre en nuestro contexto se obsesiona con el éxito, con la acumulación de bienes. Vivimos en una sociedad consumista. Y miren cómo estamos devastando el mundo de Dios. Hay cosas que nunca debieron inventarse, yo creo. ¿Cuál es esa cuestión que cuando uno va al súper hay todo un estante así larguísimo de papel para el baño? Con vitamina C, aloe vera. Miren cómo estamos devastando el mundo de Dios. Dice la Escritura, a los suyos el Señor le dice, para que aprendas que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Con estas palabras el Señor respondió a Satanás. Cuando Satanás se acercó para tentarle diciéndole, ¿tienes hambre? Pues entonces eres Dios, ¿no? Dile a esas piedras que se conviertan en pan. El Señor respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No estaba diciendo aquí algo como renuncia al mundo y conviértete en un ermitaño y solo come pan duro y agua. No, eso es lo que no estaba diciendo eso, sino que estaba diciendo pon las prioridades. Y lo más importante es tu comunión con Dios, porque desde allí vendrá el sustento para ti. No solo de pan vivirá el hombre. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6:25, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nuestra vida nos enseña con todo esto el Señor que nuestra vida no depende de las cosas que poseemos, sino depende de Dios. Porque el Señor, en una parábola que mencionamos ya en las predicaciones anteriores, nos menciona de un hombre que cosechó abundantemente, tanto así que derribó sus hilos para crear unos nuevos en donde almacenar todo lo que había cosechado. Y finalmente se dice a sí mismo, ahora sí, alma, gózate. ¿Y qué dice el Señor? Necio, hoy mismo colgarás los tenis. ¿Y qué? De todo el fruto de su trabajo. Para hacer comprendernos esto, que dependemos de Dios y no de las fuerzas de nuestras manos,
es que las palabras del Señor vienen aquí, en estos textos que hemos leído. Nuestra vida no depende de lo que poseemos, depende de nuestro Dios, que sustenta nuestra vida. El trabajo, como hemos venido insistiendo, es el ejercicio de nuestra vocación, de nuestro llamado, el cual hemos recibido de Dios, dándonos un lugar y una tarea en su mundo, un lugar y una tarea en esta creación. Y el fin principal de eso es glorificar a Dios. Por supuesto, Dios dará el fruto de ese trabajo. Y vamos a eso en segundo lugar. Habiendo visto que toda nuestra vida la vivimos delante de Dios, en segundo lugar la Escritura nos dice que el camino del éxito es siempre la obediencia a Dios. Miremos las Escrituras en Deuteronomio 8 y versículo 2. Dios en este pasaje dice que durante todo el camino de la peregrinación del pueblo en el desierto, fue un camino de aflicción. Miren, dice, te acordarás, ¿no? Cuando entres a la tierra y poseas la tierra, te acordarás de dónde vienes. ¿A cuánto se nos olvida cuando Dios bendice nuestra vida? Se nos olvida de dónde venimos. Y somos como aquel joven que se fue a los Estados Unidos y logró el sueño americano y se vino a visitar a sus padres, a su pueblo natal. Y su madre quiso agasajarlo haciéndole un platillo típico de la región, le hizo un atolito. Y le dice, hijo, ven, te preparé un atolito para que lo disfrutes, como te gustaba cuando estabas aquí en casa. Y él lo toma y dice, así sirven, en el pueblo sirven el atole no en vasos, ¿no? Sino un plato especial. Y decía, ¿y qué es esto? Y seguía meneando, decía, no sé qué es esto. Le dice la mamá, no sabes qué es eso, pero bien que no se te olvida el meneadito, ¿no? A veces se nos olvida de dónde venimos. Pensamos que siempre hemos tenido lo que tenemos. Dice el Señor, para que no se te olvide, te vas a acordar. Tenemos proyectos, hermanos, todos tenemos proyectos. Cuando llegues, o más bien, cuando Dios te prospere, no te olvides, jamás, de dónde vienes. El Señor dice, te acordarás todo el camino por donde te he traído estos 40 años, para afligirte, para probarte, para saber, porque esto es lo principal, obediencia. ¿Qué es lo que busca Dios? Es tu corazón. Y de aquí aprenderían mucho los padres modernos, que necesitan probar, necesitan afligir a sus hijos, necesitan que sus hijos experimenten qué es la necesidad. Hoy los padres están consintiendo y ahí están la generación llamada copo de nieve o de cristal. Dios no quiere que seamos eso. Por eso el Señor dice, te afligí, te probé. ¿Para qué? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber lo que ya hemos mencionado, que no solo de pan vivirá el hombre, sino lo que Dios está llamando es a la obediencia. Dios busca formar a su pueblo como un pueblo obediente y sujeto a sus leyes. El trabajo, nuestro trabajo, no está separado de las leyes de Dios. No podemos, hermanos, repetir, por ejemplo, los 10 mandamientos
como podemos hacerlo de memoria y mantenerlos ahí y después desempeñar nuestro trabajo de una manera completamente distinta. La razón por la que Dios nos dio la ley es porque la ley dirige nuestros quehaceres de todos los días. Dios le dijo a Josué, capítulo 1, famosos versículos: nunca te apartes de este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra. Y todo lo que hagas prosperará. Pero ese libro no tiene estrategias militares, y lo que iba a hacer Josué era dirigir al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida. Pero ese libro no habla de estrategias militares. Porque este libro, las Escrituras, son la palabra direccional de Dios. Palabras que nos enseñan la justicia del reino para ejecutarla en las actividades de todos los días. Cuando tomes posesión de la tierra, Dios quiere que en esa tierra cumplamos los mandamientos de Dios, como leímos en la confesión de pecados este día. Miramos, el Señor dice: si le robaste a alguien, regrésaselo. Si dijiste a alguien injusto contra alguien, confiésalo. Porque somos llamados a vivir nuestra vida en todo el contexto de nuestra existencia delante del rostro de Dios. Y eso significa cumplir sus mandamientos. La palabra de Dios es la que ha de guiar nuestras actividades una vez que tomemos posesión de aquella tierra que fluye leche y miel. Como vemos aquí, Israel no vivía considerando que algunos aspectos de su vida, algunas actividades de su vida, fueran solo espirituales, aquellas que tenían que ver con todo lo que se hacía en el tabernáculo, y todo lo demás eran actividades seculares. Para Israel, toda la vida es religión. Toda la vida se vive en esa relación con Dios. Y como lo dice la ley, nuestro Señor Jesucristo dice, el primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el principio del reino, y este es el principio que debe guardar en nuestro corazón para que lo pongamos por obra en todas esas cosas que hacemos. Y Dios dice que hará prosperar. Versículos 6 y 7 de Deuteronomio 8. Dice el Señor: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Esto se aplica en la vida cotidiana. Por ejemplo, Dios dice que debemos ser justos. Ese es un principio que debemos aplicar en nuestra vida. En el matrimonio, el esposo debe ser justo con la esposa y viceversa. En la familia, los padres deben ser justos con los hijos y viceversa. En el trabajo, el patrón debe ser justo con sus trabajadores y viceversa. En la nación, los gobernantes deben ser justos con los ciudadanos y viceversa. En la escuela, el maestro debe ser justo con los estudiantes y viceversa. Debemos positivar el principio de justicia en todo lo que hacemos. Por eso es que la Escritura dice: hazlo como para Dios y no como para los hombres. Porque ese es el principio que nos debe regir. Dice el texto del versículo 7: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, y la describe un poco: tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Es decir, es una tierra buena la que Jehová tu Dios te da.
Es una tierra excelente la que Dios te da. El libro de Proverbios también dice que hay abundancia en el barbecho del pobre, pero se pierde por falta de sabiduría. Es decir, lo que Dios nos da, hermanos, es excelente para que trabajemos por ello. Israel va a tener que trabajar, miren el versículo 8. Esa tierra, además de tener todos estos beneficios, también dice tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, ¿no? Fructífera. Pero todos estos se alcanzan por el trabajo. Todos estos vienen como añadidura a un trabajo que se hace en obediencia a Dios. Por eso es que inició diciendo: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. Ese es el camino del éxito. Porque todas estas cosas vienen como añadidura. Es Dios que da su bendición, como el mismo texto nos dice en el capítulo 28 también. Dice el versículo 11: y te hará Jehová, mira, no el trabajo, no tu fuerza, no tu brazo, sino te hará Jehová sobreabundar en bienes, en fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir, fíjense bien, están ahí conmigo en el versículo 12, para bendecir toda obra de tus manos. ¿Quién es el que nos da? Como estudiante, aprobaste el semestre, aprobaste la materia, gloria a Dios, porque es Dios quien te bendice. Ciertamente la calificación no viene mágicamente, no desciende del cielo. El Señor dice: haz con justicia, porque ¿qué será un 10 por copiar o por hacer todo otro tipo de triquiñuelas para obtener eso? Eso no glorifica a Dios. Si queremos glorificar a Dios, seamos justos, y Dios bendecirá la obra de tus manos. Es la bendición de tus manos. La casa que habitas, hermano, es la bendición de Dios. El pan que tienes todos los días es la bendición de Dios. Por eso oramos. Nuestros hijos son herencia de Jehová, dice la Escritura. Por eso hacemos un compromiso con Dios para educar a nuestros hijos. Porque reconocemos que es esa bendición de Dios. El vestido que nos abriga es por la bendición de Dios. El porque no andamos descalzos es por la bendición de Dios. En todo lo que hacemos está manifestada la bendición de Dios, como dice el texto. ¿Por qué? Porque Dios bendecirá la obra de tus manos, cuando la obra de tus manos sea en obediencia a la ley de Dios. Porque el mismo texto nos da en el siguiente pasaje que no hemos leído, pero el versículo 15, está el otro lado de la moneda. Si te olvidas de Jehová tu Dios, versículo 15, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te mando hoy, vendrá sobre ti. ¿Quieren leer las maldiciones, hermanos? A veces nos gustan solamente las bendiciones, pero las maldiciones no. Pero ahí está la Escritura. Entonces el Señor nos llama a la obediencia, y a la obediencia en el trabajo, al realizar las obras de nuestras manos.
Para eso nos ha dado esta palabra. Para que nuestras tareas cotidianas sean ordenadas y dirigidas por los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Dios. Finalmente, hermanos, el resultado. Ahí está, lo hemos leído, Dios promete la prosperidad de su pueblo. Hemos leído el capítulo 8 del versículo 28. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Miren, eso es lo que Dios dijo. Cuando obedeces, en todo aquello en que pongas tu mano, Dios promete bendecirte. Te bendecirá en tu tierra, en la tierra que Jehová tu Dios te da, y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Pero hemos visto previamente la vivencia en el pacto y en obediencia a las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque estos nunca son fines en sí mismos, sino son la bendición que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros en nuestra vida. Y al saberlo así, diría el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento, a tener y a no tener. Porque Dios nos va instruyendo, hermanos. Miren lo que Dios hizo con Job. No había pecado Job, pero Dios le quitó sus bienes para probar su corazón. ¿No hace Dios en ocasiones también eso con nosotros? Pero lejos de ver y de esperar en Dios, nosotros nos quejamos y quejamos y quejamos. Aprendamos, hermanos, a esperar en Dios, que el final que Dios tiene para nosotros es excelente. Otros pasajes de la Escritura también mencionan estas bendiciones. Por ejemplo, en Josué 1, 8 y 9 dice, y todo te saldrá bien. El Salmo 1, versículo 3 dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Pero hay un peligro en esto. Ya lo hemos advertido. Una vez recibida la bendición de Jehová, ¿cuál es el peligro? Olvidar de dónde vino todo esto. Dice el versículo 10 del capítulo 8. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Suele suceder, hermanos. Decía un hermano que estaba sin trabajo y decía siempre en las oraciones, en la oración congregacional, siempre se paraba y decía, hermanos, no tengo trabajo, oren por mí para que el Señor me dé un trabajo. Y ahí estaba, oremos al Señor. Finalmente Dios le dio un trabajo y no lo volvimos a ver en la iglesia. Lo encontrábamos y decía, hermanos, ¿por qué no has ido a la iglesia? Hermanos, que tengo muchísimo trabajo. Y vez tras vez era, tengo muchísimo trabajo. Bueno, decíamos, ahora vamos a orar que el Señor te quite el trabajo. Porque llegamos, hermanos, al punto de pensar que es el trabajo por el cual vivimos. Y hay dos principios en la Escritura muy importantes. ¿Por qué el Señor nos dio este día de reposo? Y con el día de reposo, el año de reposo. La tierra debía descansar un año cada 7 años. ¿Por qué nos enseñó eso? Para que no olvidemos la dependencia que tenemos de Dios.
Porque cualquiera podría estar pensando, este día puedo estar trabajando. Y siendo este día domingo, lo pagan doble. Conocí a un anciano gobernante que pidió en su trabajo que solo le dieran trabajar los fines de semana. Descansaba de lunes a viernes, pero sábado y domingo lo trabajaba porque le pagaban igual que si trabajara durante la semana. Anciano gobernante, y pidió que le dieran eso. ¿Qué visión tenía? El Señor nos dio este día, como dice Isaías 58, si retrajeres tu pie en este mi día santo de hacer tu voluntad y te deleitares en la voluntad de Jehová. Ese es el principio. El segundo tenemos en la oración que el Señor nos enseñó. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Se nos ha olvidado el significado de ese texto, porque ya tenemos pan para 15 días nosotros, ¿no? Ya fuimos al súper, compramos para la quincena. Tenemos frijoles para la quincena, tenemos arroz para la quincena, tenemos carne para la quincena. Ese texto lo que enseña es dependencia, porque en aquel entonces la gente tenía su salario diario. Entonces, lo que comía era lo que ganaba en ese día. Si ese día no tenía trabajo, estaba en problemas. Nos enseñó el Señor a orar, dame hoy el pan de este día, porque dependo de ti, no de la fuerza mía, no de la astucia mía. Porque ¿qué es mi astucia sin la bendición de Dios? ¿Y qué es mi fuerza sin la bendición de Dios? Nada. Pero si nos rendimos a los pies del Señor, Él prosperará nuestro camino. El versículo 17 dice: bueno, está concluyendo la idea que está desarrollando ahí, pero entonces tenemos esta idea que hemos mencionado, y dice: y digas en tu corazón. ¿No? A veces parecemos Nabucodonosor, miramos nuestra casa y dice: ah, qué bonita casa. ¿No es esta la casa que yo he construido? ¿No decía Nabucodonosor eso de Babilonia? No, a veces vemos, nos paramos en el garage y le lavamos el carro, lo enceramos, etc. Y decimos: me lo merezco. ¿No es esto que yo he logrado con mis fuerzas? Mira lo que dice la Escritura. Que no llegue el día en que digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza, o la fuerza de mi mano, me han dado esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. Es decir, cuando ves la comida en tu mesa, cuando ves que tienes un techo donde vivir, no te olvides del pacto, porque Dios te está bendiciendo, como lo dice aquí la Escritura, porque juró a tus padres que lo harían. Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da el poder para hacer tu trabajo, hermano. Él te da las capacidades, Él te dio los dones, Él te dio los talentos para hacer el trabajo. Así que lo que menos, lo menos que puedes hacer es agradecerle a Dios cuando ves lo que tienes. Porque no ha venido de otra fuente sino de nuestro Dios. Así que concluyamos, hermanos. Dios promete bienes materiales a su pueblo, pero no debemos buscarlos como fines en sí mismos, porque a menudo también estos no son evidencia de éxito. Pues Dios también advierte de la prosperidad del impío, como hemos visto en el Salmo 37.
prosperidad que es hecha en injusticia y por lo tanto para su propia perdición. Siempre que logremos, por otra parte, siempre que logremos nuestros objetivos, sobre todo en el trabajo, o alcancemos las expectativas que nos hemos trazado y seamos fructificados en nuestros esfuerzos, hermanos, no nos atribuyamos a nosotros mismos el logro como si fueran nuestros solamente, porque ningún fruto habría si no es por la bendición de Dios. Está la bendición de Dios. Por lo tanto, hermanos, recibamos con gozo todo aquello con que Dios quiere bendecirnos y glorifiquemos su nombre por ello, reconociéndole como la fuente de todo bien. Es la bendición de Jehová la que prospera a los que son fieles a su palabra, a la palabra del reino. Así que tomemos nuestro lugar en el mundo de Dios, realicemos nuestras tareas siempre en la comunión con Dios, y Él promete la añadidura. Y al ver todo lo que Dios añade a nuestra vida, seamos agradecidos, porque el que hace prosperar nuestras vidas es Dios. Vamos a orar. Bendito y soberano Padre, Señor, todos desempeñamos labores en este tu mundo, y a veces se nos olvida que es tu mundo. Todos desarrollamos nuestros talentos y a veces olvidamos que los talentos nuestros vienen de tu mano también. Disfrutamos del alimento, del vestido, de la habitación, de la salud, de tantas cosas. Y a veces se nos olvida, Señor, que vienen de tu mano. Perdónanos, Señor, por eso. Y enséñanos, Señor, cada vez más a hacer mejor nuestro trabajo. La tarea que nos has dado hacer, hacerla, Señor, en ese contexto de tu reino, del pacto contigo, de obedecer tus mandamientos, Señor, de que nuestra práctica en la vida sea normada por la palabra del reino, y que cuando nos sentemos, Señor, a disfrutar de aquello que tú nos das, lo hagamos con alegría, con corazones contentos y agradecidos, porque no han sido nuestro brazo o nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestra sagacidad la que nos ha dado todo eso, sino tú, Señor, que cumples tus promesas de bendecir y sustentar a tus hijos, como tu palabra lo dice y sigue vigente, Señor. Gracias por tus palabras. En Cristo nuestro Salvador oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Gracias, hermano, por compartir. Los invito a que vayamos a entonar la alabanza 339, en tus afanes y en tu dolor. De la parte número 15 del himnario, Confianza y valor en pruebas y conflictos, compuesta por W. Stillman Martin, traducida al español por Vicente Mendoza.